Hoy vamos a hablar de otro tema muy común que es el famoso síndrome del túnel del carpo o túnel carpiano. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? La mano tiene tres nervios, un nervio que pasa por acá que es el nervio cubital, un nervio que viene a esta zona que es el nervio radial y un nervio que va por toda la mitad de la palma de la mano que es el nervio mediano. Ese nervio en esta zona pasa por debajo de unos músculos, de unos ligamentos y forman el famoso túnel del carpo o túnel carpiano. Esos ligamentos muchas veces empiezan a engrosarse, empiezan a hipertrofiarse y empiezan a comprimir el nervio. Al comprimir el nervio me va a empezar a dar síntomas que se irradian inicialmente hacia la zona de la mano, hacia la parte distal del nervio. Pero con el tiempo, si hay un daño que no se corrige, el dolor y las molestias pueden empezar a irradiarse hacia la zona proximal, incluso hasta la región del hombro y el cuello en algunas ocasiones. ¿A quién le puede dar esto? A cualquiera. Las personas que trabajan mucho con las manos tienen mayor predisposición. Antes las secretarias que escribían tanto en máquina de escribir, hoy todas las personas que escriben en computador, la gente que tiene actividades manuales muy frecuentes y movimientos muy a repetición de las muñecas, es muy posible que empiecen a hacer este problema precisamente porque esto se empieza a engrosar. Y esa compresión del nervio empieza a dar estos síntomas. ¿Qué es lo que sentimos? El dolor. Podemos sentir dolor. Normalmente se nos va a dar hacia estos tres dedos, son los que más se comprometen. Algunas veces un pedazo de este y es raro que a este dedo se comprometa. Estos síntomas son muy frecuentes. El dolor es el síntoma cardinal, pero ¿qué más puede haber? Se empiezan a entumir, a adormecer los dedos. Ustedes empiezan a sentir como un hormigueo que va dándose y que se aumenta muchísimo más en la noche, precisamente por la posición que podemos adoptar al dormir. El paciente va a sentir los dedos como hinchados en muchas ocasiones y puede con el paso del tiempo empezar a perder la fuerza. Y si hay una lesión muy severa del nervio, podemos empezar a presentar atrofia de los músculos. Esta parte se empieza como a secar, igual esta zona de acá puede empezar a secarse. Y todo esto son consecuencias del daño que se empieza a ocasionar en el nervio. Hay un examen que es el examen que me puede orientar hacia este diagnóstico, que es la electromiografía, que es un examen donde hacen como unos corrientazos y unos chuzoncitos para ver cómo está transmitiendo la electricidad de ese nervio, que es básicamente el nervio que funciona como un cable de luz, va transmitiendo la electricidad a través de todo el organismo. Cuando el nervio tiene un daño irreversible, el tratamiento es quirúrgico porque no podemos permitir que ese nervio se siga deteriorando. Si los síntomas o el daño en la electromiografía es leve o los síntomas son leves, el tratamiento puede ser médico. Como esto se empieza a engrosar y empieza a volverse tan tenso, simplemente ejercicios de rehabilitación, de fisioterapia para estirar esta zona de la mano va a aumentar el tamaño del túnel y va a disminuir los síntomas. En algunas ocasiones son necesarias las infiltraciones para disminuir ese proceso inflamatorio que puede haber en esta zona. Y obviamente lo que tenemos que empezar a hacer es evitar todas las actividades que nos van a ocasionar esto. Entonces, por ejemplo, movimientos como escurrir, abrir frascos, todo lo que requiera algo de rotación de la muñeca se debe evitar para disminuir este tipo de problemas. Es importante que siempre debe hacerse ejercicios de estiramiento de la mano para disminuir estos síntomas, esto en las personas que tengan un trabajo muy manual, obviamente. Es una enfermedad muy común, es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, igual hombres o mujeres, pero que lo podemos evitar y no siempre es de manejo quirúrgico. Esto es importante. Muchas veces podemos evitar llegar a una cirugía si somos cuidadosos con nuestra salud, a tratar de cuidar esas manos que son fundamentales para la mayoría de las actividades. Mil gracias.